buenos días, Dios les bendiga a todos. De hoy vamos a empezar a estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Tenemos que hacerlo aquí por cuestiones del problema de las cuestiones tecnológicas. Tuvimos que volverlo a hacer porque nos interesa que pues cada uno que nos pueda ver, nos pueda escuchar, pues aprenda junto con nosotros, conocer más a Dios a través de la palabra y lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Para iniciar esta breve reflexión del capítulo 1 que vamos a meter hoy de la segunda carta a los tesalonicenses, eh, pues vamos a dar un pequeño recorrido de lo que es la primera. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses tiene 5 capítulos y esta segunda carta tiene 3 solamente. Los estudiosos han marcado el año 51 para la primera carta y de 6 a un año después se escribió la segunda carta, la cual se escribe en Corinto, ambas se escriben ahí en Corinto, y el mensaje que Pablo da a los tesalonicenses en su primera carta es fortalecer a los hermanos en su fe y darles seguridad del regreso de Jesús. En esta segunda carta es de clarificar o despejar las dudas o la confusión sobre la segunda venida de Jesús que había surgido por falsas enseñanzas que ya se habían metido a la iglesia. Algo que me llama la atención es que en la primera carta Pablo se presenta como con ternura hacia los de Tesalónica. Les da cosas de mucho ánimo, muy motivadoras, como una madre, con mucha ternura, les anima a continuar a permanecer en la fe. Pero en esta carta, en la segunda, es como un padre, y no que los padres no seamos tiernos con los hijos, pero ciertamente somos un poco más duros y habla con más corrección y con más disciplina hacia la iglesia de Tesalónica. El bosquejo en sí de la primera carta es la fidelidad del pueblo hacia el Señor y de mantenerse vigilantes hacia la segunda venida del Señor o vigilancia por el Señor. Y en esta segunda carta, Pablo habla de la gloriosa esperanza del regreso de Cristo, que todo cristiano debe de tener, y de cómo debemos de vivir a la luz del regreso de Cristo. Y se va a ver después en otros capítulos de que por qué es importante vivir a la luz del regreso de Jesús, siendo que no ha regresado, siendo que todavía no sabemos cuándo viene, y es importante saber vivir como preparándonos para el regreso de Jesús. Y el pasaje para muchos principal de la primera carta es el capítulo 4, versículo 14, que dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en esta segunda carta, el pasaje central está en el capítulo 2 y el versículo 15, que dice, así que, hermanos, estar firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y así entramos al primer capítulo de esta segunda carta, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo se presenta así, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que me llama la atención es que Pablo siempre se presenta acompañado de alguien. Eso de ser cristianos solitarios no es bueno, de hecho no, la Biblia habla todo lo contrario, hay varios pasajes que nos hablan sobre la unidad y compañerismo, el tolerarse y que hay gente que tiene diferentes pensamientos, pero nos debe unir el Espíritu de Dios. Y si nos une el Espíritu de Dios, entonces podemos caminar como lo que somos, hermanos en la fe. La sana doctrina se debe de respetar, siempre con la sana doctrina, y si hay cosas erróneas, pues con amor y con sabiduría pedir corrección o que se corrijan, porque por amor a Cristo y a los hermanos, hay de forma necesaria una exhortación, una corrección por amor a esa persona. Y Pablo caminó con Timoteo, con Silvano, con
con Barnabé en algún tiempo, con varios, con Lucas, varios pasajes de la Biblia, habla y menciona a Pablo en el Nuevo Testamento, en sus cartas, sobre todo de cómo, con quién estaba acompañado. Y el libro de los Hechos es un libro que habla de eso, del compañerismo, del respeto y de que es importante la unidad para poder testificar a los que no conocen a Cristo de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que decía de Tesalónica? Bueno, las cosas en la primera carta, pues ya había persecución, y para entenderlo tenemos que ver el capítulo 17 del libro de los Hechos, que ya había persecución, hablamos específicamente en Tesalónica. Dice Hechos 17, pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo del pueblo. Vemos que predicar el Evangelio, y se ha mencionado que predicar el Evangelio siempre va a traer tanto salvación, pero también va a traer oposición. Y aquí Pablo en Tesalónica, eh, debido a este alboroto, él tiene que salir de Pisa, queda con la preocupación de cómo estaban los hermanos, escribe la primera carta, que es enviada por Timoteo. Timoteo es el encargado de llevarla, y regresa, y él dice que están bien los hermanos, que están creciendo, que están avanzando, pero la situación no había mejorado. De hecho, la persecución había intensificado su fuerza en este tiempo, donde ya los griegos, los romanos, los judíos perseguían a la iglesia, eran tomados y asesinados, seguramente eran lanzados al famoso Coliseo romano, porque fue la persecución lo que originó en Tesalónica todo esto, el predicar la palabra. Sin embargo, las pruebas que enfrentamos traen un lado positivo, voy a usar la palabra, y debemos verlo en ese capítulo eh, primero de la segunda de los Tesalonicenses, que dice el versículo 3: siempre debemos gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué lado bueno puede haber en un momento de angustia, de persecución? No tenemos en México esa persecución como, o al menos no en el centro del país, como en otros países, como en otras partes, sí, de la República, que sí hay lugares donde sí son perseguidos. Pablo habla de 3 cosas que manifiestan el fruto del Espíritu Santo, que va madurando la persona en Cristo. Dice fe, dice paciencia y amor, o fe, amor y paciencia. No sabemos cómo estamos realmente si no enfrentamos diversas situaciones para demostrar qué tanta falta estamos del Espíritu Santo y qué tanto hemos avanzado en cuestiones de madurez espiritual. La fe viene por oír, yo leí por la palabra de Dios, pero Santiago dice que nuestra fe tenemos que ponerla en práctica, y Pedro todavía dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. La paciencia, que es perseverancia, es de que los de Tesalónica continuaban creyendo y manteniéndose firmes en lo que habían creído, que era el evangelio que Pablo les había predicado. Y eso es algo que hoy en nuestros días tenemos que manifestar. Manifestar que estamos creciendo en el evangelio, no porque soy dominguero, hablando en sentido de ir a la iglesia, sino que continúo todos los días buscando a Dios, buscando en su palabra, su voluntad, y permitir que el Espíritu nos vaya moldeando, nos vaya transformando en todas las áreas de nuestra vida. Y el amor es lo que se manifiesta, y en estos tiempos
los de Tesalónica enfrentaban persecuciones, muertes, y ellos manifestaban amor para con todos. Yo no logro comprender todavía cómo es esto, pero solamente el Espíritu Santo nos hace madurar y manifestar amor. Permaneciendo en Cristo, como Cristo mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, permaneciendo en Él, podemos crecer, podemos madurar, podemos manifestar que somos diferentes. Separados de Él no podemos hacer nada, no manifestamos fruto, nos secamos y entonces cualquier viento de doctrina, cualquier situación nos puede alejar de Dios. Yo considero que un cristianismo sin pruebas no es un cristianismo puro. En lo personal es mi punto de vista. No digo que es bueno o que creamos o que yo quiera que me persigan o que pase pruebas, no, pero son necesarias las pruebas para, como Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, Él les dice que los tuvo que llevar por el desierto para probar lo que había en su corazón. Dice en Deuteronomio capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Dios no es que sea un Dios malo, es que a los que hemos creído en Él y que queremos caminar en ese mandamiento, esa palabra, pues a veces va a haber momentos y caminos difíciles en la vida del cristiano. Sin embargo, no caminamos solos. Cristo prometió estar con su pueblo, prometió estar con su iglesia y el Espíritu Santo sigue estando para ayudándonos a vivir y vencer y madurar en medio de las pruebas y vencer las dificultades para que Cristo sea glorificado. Eh, y hay varios pasajes que nos hablan sobre la prueba, porque hoy en día hay unas líneas doctrinales que dicen que no tenemos que sufrir, porque Cristo ya sufrió todo. Pero voy a leer solamente algunos capítulos, como lo menciona el versículo 5 de la segunda de Tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y algunos pasajes, rápidamente voy a leer como Romanos capítulo 18, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venida que en nosotros ha de manifestarse. Pasaremos por valles de sombra de muerte, pasaremos por pruebas, pero no se compara a lo que está por delante de nosotros. Hablando terrenalmente, victorias, paz, fortaleza, pero sobre todo, en el sentido de las persecuciones y pruebas, la gloria prometida de Dios para su pueblo en la eternidad. Así que Jesús aquí mismo dijo que en la tierra tendríamos aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él ya venció y tenemos que mantener nuestra fe firme en esas promesas, que aunque son difíciles de entenderlo en los momentos en los cuales estamos en la prueba, ciertamente Dios nos ayuda para vencer todas y cada una de ellas. En 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hay una descripción de lo que será el paraíso, hay una descripción de lo que será la eternidad, es una descripción, pero no podemos comprender con la mente finita que tenemos nosotros lo que será esa eternidad. Podemos ver a Cristo cara a cara, sí, y como ya algún canto, tal vez caíamos postrados, tal vez alabaremos, tal vez nos quedamos asombrados, pero en estos tiempos, estas leves tribulaciones que a veces enfrentamos no se comparan y en nosotros produce un peso más grande de la gloria de Cristo en nosotros, porque manifestamos que a pesar de la prueba,
estamos en la victoria porque Cristo nos da la victoria para vencer las aflicciones. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice, del 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A veces llegan cosas que nos pueden sorprender, pero son cosas que nos van perfeccionando cada día más y más en el carácter de Cristo, porque lo que Cristo quiere hacer en nosotros es poner y manifestar su carácter. Y es que para el cristiano, en una sociedad como la que tenemos hoy en día, estamos tratando de ser un pueblo diferente, de ser personas diferentes, porque lo que necesita es ver personas que de verdad somos diferentes por medio de la gracia de Dios. Cuando uno tiene pruebas, Pablo aquí habla en Tesalonicenses, habla de que las pruebas están produciendo en ellos un fruto que necesitan manifestarse. Las pruebas nos deben ayudar para mirar hacia arriba, hacia el cielo y no hacia adentro y no hacia el suelo. Nos ayudan a formar el carácter de Cristo, como lo mencioné. Y pasando las pruebas, confiando en que Dios tuvo el control absoluto de todo eso, nos ayudan a consolar a otros que están pasando esa prueba. Una pérdida de un familiar o la falta de economía, muchas cosas que pueden pasar aquí. Cuando nosotros somos consolados por Dios después de pasar la prueba, podemos también nosotros entender, comprender, ser sensibles a la necesidad de esas personas que están batallando y ser instrumentos para poderles transmitir esa paz, esa esperanza, esa seguridad de que en medio de la prueba Cristo ha estado y está presente con cada uno de ellos. Bueno, regresando a Tesalonicenses, la segunda carta dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La primera carta, Pablo habla del día del Señor y se mencionó que el día del Señor tiene dos factores o dos puntos. El punto de que el día del Señor es el día de la salvación. Jesús dijo, cuando vengan todas estas cosas, rumores de guerras, pestes y todo lo que él menciona, nuestra esperanza, nuestra salvación está cada vez más cerca de cuando creímos. Y, y aunque ahorita estamos pasando, o hay gente está pasando por pruebas, Dios, cuando somos de Cristo, Dios traerá el pago a los que han traído la persecución, han traído esa situación a nuestras vidas. Dios es el que dará el pago. Es Dios y no nosotros, como dicen aquellos memes, que dice, Señor, sé que tú eres el Señor de la venganza, pero úsame para que se aplique la venganza, pero úsame a mí para que aplique esa venganza. Dios será juicio a todos que han atribulado a la iglesia, a todos que han pasado o han enfrentado pruebas, Dios traerá juicio y todos los que provocan esas pruebas, esas tribulaciones, traerá el juicio y el pago justo, porque dice que Dios es justo y porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Todos nosotros que pasamos por diferentes pruebas, lo que tenemos que hacer es llevar todas esas cosas a Cristo y dejarlo todo en la mano de Cristo para que Él haga justicia. La va a hacer en su manera, la va a hacer en su tiempo, pero de que la va a hacer, Él la va a hacer. ¿Y cómo la va a hacer al final de los tiempos, al final de cuando se cumpla el fin de todos los tiempos? Dice en el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrieron pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, hay varias cosas que podemos ver aquí. Y esto es para ir cerrando esta reflexión. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Hay dos tipos de personas en este pasaje, versículo 8 del capítulo 1, de la segunda a los tesalonicenses. Los que no conocieron a Dios, aquellos que rechazaron el mensaje, aquellos que nos cerraron la puerta, aquellos que se burlaron, aquellos que decidieron vivir para sus placeres, aquellos que le dieron libertad a su ego, a su materialismo, a todo lo terrenal, ellos tendrían un pago. Este tipo de personas recibirán un pago de que la otra tipo de personas también lo va a recibir si no se arrepienten tanto uno como el otro, porque el otro tipo de personas es ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este tipo de personas es los que creen o tienen un conocimiento de la palabra, pero viven como si no la conocieran. Viven solamente para sus placeres carnales. No buscan al Señor, no tienen comunión con el Señor, no obedecen la palabra. Por eso en Deuteronomio dice, te traje así para ver qué tanto me amabas, qué tanto había en tu corazón, si habías de obedecer o no. Y mucha gente hoy en día por falsas enseñanzas, falsos ministerios que se levantan y que hablan de que Dios este, ama sin reservas, y sí, Dios ama sin reservas, pero el que recibe el mensaje de Cristo tiene que ser transformado en toda su manera de vivir. Tenemos que caminar en obediencia delante del Señor. Los que no conocen al Señor, los que rechazan el mensaje tendrán tendrán su pago, pero los que conocen y aún así no obedecen el Evangelio, dice el versículo 9, los cuales fueron pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Respetando los puntos doctrinales de cada iglesia, de cada movimiento, que va a ser mi santidad por no caminar en obediencia, porque a eso nos llamó el Señor. No es de que me dio el regalo y vivo como quiero. Simplemente nunca conocieron al Señor. Simplemente están viviendo una religión. Y lo peor que puede decir, tanto la que no quiere recibir el Evangelio como la que conoce el Evangelio y vive como quiere, es ser excluidos de la presencia del Señor. Es lo más terrible que puede sucederle al ser humano. Ser excluidos de la presencia del Señor. Todos nosotros hemos pecado. Estamos destituidos, pero la gracia de Jesucristo, el amor del Padre, nos rescató, y los que hemos decidido caminar en esa obediencia, en santidad, estaremos con una promesa de la vida eterna. Sino que yo debo ser vigilante de mi propia vida espiritual. Yo debo tener cuidado de cómo estoy caminando, qué es lo que veo, qué es lo que hablo, qué es lo que guardo en mi corazón, qué pensamientos tengo actualmente, que me lleven a alejarme de Dios y a vivir como yo quiero. Puede ser que el pago sea este, pero si tengo la gracia del arrepentimiento, de volver al Señor, de recibirlo en mi corazón, de aceptar el Evangelio y de caminar en obediencia al Señor, la gloria eterna está segura para cada uno de nosotros. Pero sí es importante que aprendamos a cuidar nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Y dice del 10, cuando Él venga, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pero es importante tener esa vida íntima con el Señor, porque no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de Dios. No todos los que dan lugar a la carne entrarán al reino de Dios. No los que son transformados por el Espíritu entrarán al reino de Dios. Y es importante que revisemos nuestra vida espiritual, cómo estamos caminando. Conocemos al Señor, que tanto estamos viviendo el Evangelio. No conozco al Señor, bueno, te invito a que lo conozcas, que busques una congregación cerca donde tú vives, que te hablen de Dios, que hablen de la palabra, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. No vino a hacernos millonarios, no vino a darnos casas ni coches, no, eso no vino. Vino a darnos salvación, a perdonar pecados a través de su sacrificio. Y si ya lo tenemos, vivir una vida que lo honra a Él, que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él. Y en la eternidad, por siempre estaremos con Él. Por siempre estaremos adorándole y dándole gloria a Él. Aunque andemos en un valle de sombra de muerte, tenemos que mantenernos firmes en el camino. No vivir para nuestros placeres, no vivir el Evangelio como yo quiero vivirlo, sino como está escrito, porque eso trae beneficio para nuestras vidas. En Apocalipsis
eh, sobre ese tema de el pago, la separación de la gente que no obedece o que no conoce al Señor, dice en Apocalipsis 20, versículo 13 al 15, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice que es un fuego que nunca se apaga, que es un lloro y crujir de dientes. Así que no es traer espanto ni miedo, no, es reflexionar en cómo estamos viviendo delante de Dios. Y dice el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Me llamó la atención que dice, estamos por dignos de su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento que él nos hizo? Bueno, en los evangelios se habla de un hombre, en Mateo, en Lucas se habla de un hombre llamado Mateo precisamente, o Leví, que es en Lucas, y Dios le hace un llamado y dice, sígueme, y él lo siguió. Los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo, siguieron a Jesús, los llamó y los siguieron. Ese es el llamamiento, y un llamamiento que nos lleva a caminar en fe, caminar en obediencia, caminar en santidad, caminar honrándole. Ese es un llamamiento que Él nos ha dado. El llamamiento es a dejar la vida antigua, ya no vivir para nosotros. Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, dejar la vieja manera de vivir, dejar despojados del viejo hombre y vivir una vida que glorifica a nuestro Dios. Y un pasaje y una vida que sea una vida de predicar el evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este llamado tiene como único propósito lo que dice el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Aquí no importa el nombre de la iglesia, el nombre del ministro, el movimiento, cuántos hay en cada servicio, eso es lo de menos. Lo que el llamado que Él nos ha dado es para darlo a conocer a Él. Todos los que hemos puesto la mano en el arado no tenemos derecho de mirar para acá, sino seguir adelante al llamado que Él nos ha hecho, al supremo llamamiento que es la eternidad con Cristo. No importa si es una iglesia pequeña, si es una iglesia de miles, si son de nombre, eso es lo de menos. El nombre, el único nombre que debe ser glorificado por la iglesia es el de Cristo Jesús. Así que este fue el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La reflexión es que tenemos que seguir creciendo, manifestando madurez espiritual, manifestando fe, amor y paciencia. Aunque la lucha sea intensa, recordemos que no la estamos luchando solos, sino que Cristo está con nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.